sobre este documento, aquí en México, quizá, obviamente las hay en otros países, pero aquí no es muy conocido, sobre la época real en que se escribió. Parece ser que es más bien de la época de los vikingos, Rafa, del siglo IX. O sea, como sí. O sea, son maldiciones del siglo IX. Sí, la época de la expansión musulmana y nórdica, ¿no? Hacia los mares. Quetzalcóatl, la leyenda tiene que ver con los vikingos, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, pues bueno. ¿Por qué esto no pudo haber sido un machote de la excomunión de Hidalgo? Fíjate que en primera instancia no pudo ser, porque el documento no pasó a Nueva España. Como te decía, ciertamente hubo muchos documentos que pasaron, digamos, de contrabando, pero este documento no era muy conocido. De hecho, sí se llegó a usar este documento en dos obras literarias del siglo XIX, pero pasado la mitad del siglo XIX, en Inglaterra. Hay dos novelas en las que se trabaja este texto interpolado en las novelas. Es muy interesante este asunto porque la interpolación quiere decir que yo le meto elementos míos al original, ¿no? Lo aclaro porque a lo mejor no sé si estoy siendo muy técnico en ese sentido. A nuestro público, sí. Entonces, la interpolación en este caso es eso. Por ejemplo, yo tengo el original, el machote, como dices tú, y le pongo el nombre de Miguel Hidalgo. Y entonces le pongo el nombre de Miguel Hidalgo, exactamente. Aparentemente, este texto no aparentemente, muy ciertamente no podía haber sido un texto usado en el siglo XIX por los obispos mexicanos, porque ellos tenían, digamos, otro procedimiento para ese tipo de excomuniones. De hecho, la excomunión verdadera, si quieren podemos ver una imagen, hay una imagen de esa, nos regresamos, sí, esa. Hay una imagen que nos muestra, por ejemplo, en la Gaceta de México, el documento de cómo es que realmente se excomulga a Hidalgo. En ese documento, la diplomática del documento, la diplomática es el estudio de un documento oficial. ¿Cuál es la estructura de este documento? En esta falsa, por ejemplo, excomunión, no se sigue la diplomática del siglo XIX ni siquiera. Señoras y señores, sí. Muy medieval, entonces. Ajá, exactamente. La presentación, a quién se dirige, cómo se firma, a quiénes son las personas que avalan el documento, es muy distinta a la del documento falso que anda circulando. Un momento antes, Filiberto. Sí. ¿Por qué el Papa no pudo haber excomulgado a Hidalgo directamente? O sea, yo firmo y creo que ese se merece ser excomulgado, pues. O sea, la primera razón de la falsedad es que el Papa no pudo haberlo hecho directamente. ¿Por qué? Éramos tan poca cosa. Las colonias americanas, y además un cura de un pueblo, todavía no había bicicletas, pero de un pueblo, que era el Dolores, pues. Éramos demasiado chiquito para que un papa se tomara la molestia de excomulgar a un cura de pueblo, pues. Mira, creo que no sería tanto por eso. Podría ser que si el papa hubiera estado en condiciones normales, es decir, en su ciudad, en Roma, y no hubiera estado secuestrado, en este caso por Napoleón, porque Napoleón lo saca de Roma. Entonces lo lleva, digamos que en ese momento, más que minimizar el asunto de la América septentrional, como le llamaba Hidalgo a esta región, más que minimizarlo, ni siquiera lo podía tomar en consideración porque tenía, digamos, sus problemas ocupado en otras cuestiones. Más que nada yo pienso que por eso no se tomó la molestia, ni se hubiera tomado la molestia. El segundo argumento es la diplomática. La estructura de ese documento apócrifo no es la misma que de un documento oficial. Exactamente. ¿No? Aún para la arquidiócesis inclusive de México, ¿no? La arquidiócesis completa de México. Sí, por ejemplo, en ese entonces el arzobispo Lizana, Francisco Javier Lizana, era el arzobispo de México. También, te digo, hizo una réplica de la verdadera excomunión de Hidalgo, de Abad y Queipo, que decíamos en el arzobispado de Michoacán.
Digo, era obispado, en aquel entonces era obispado. Entonces, efectivamente, el segundo punto por el cual no puede ser esta excomunión verdadera es eso, la diplomática. Y el tercer elemento quizá sería que hubo dudas con respecto a la legalidad de la verdadera excomunión, porque eso tampoco es muy conocido. ¿Te parece si lo explicas después de la pausa? Sí, claro. Bien, ya estamos de regreso aquí en el canal cultural de Tepantlato. Estamos conversando con Filiberto Romo, estamos hablando de la falsa excomunión de Hidalgo en la actualidad, vista en la actualidad. Y bueno, yo quiero recordarles que seguimos en vivo y que bueno, nos pueden llamar al 5674-3860 y al 5530-8365. También escribirnos al correo electrónico tepantlatoenvivo@hotmail.com y a canalcultural@tepantlato.com.mx. Bien, ahora sí, entonces, bueno, ya nos habías hablado de dos puntos así como que centrales de por qué de este documento, ¿no? Que es falso, y bueno, estábamos en el tercer punto, en el tercer ¿no? punto. Sí, mira, este sería un punto muy interesante. Resulta, ¿verdad?, que la excomunión de Hidalgo, la auténtica excomunión, fue hecha el 24 de septiembre de 1810. El 24 de septiembre de 1810, decíamos, el obispo Queipo, Abadi Queipo, excomulga a Hidalgo, pero poca gente sabe que esta excomunión fue rechazada por algunos doctores en teología de la misma Iglesia novohispana. Resulta, Rafa, que el obispo Abadi Queipo todavía no había sido consagrado cuando hace la excomunión. Y no tenía autoridad para hacerlo. No tenía autoridad, digamos, definitoria para hacerlo. Tenía una autoridad jurisdiccional temporal porque había sido ya nombrado. Pero en la Iglesia Católica sí hay que decir la ceremonia, ¿no?, de consagración. Una ceremonia de consagración en la cual el resto de los obispos, en una especie como de consejo apostólico le llaman, le den el visto bueno al designado, en este caso era Abadi Queipo, pero Abadi Queipo todavía no había recibido esa consagración. Entonces es muy interesante a mi modo de ver, porque bueno, estamos de un extremo al otro, es decir, o sea, había prisa por excomulgar a Hidalgo y por eso se brincaron la consagración, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate que es muy interesante. Abadi Queipo de hecho va a terminar sin consagrarse. O sea, cuando él sabe que las tropas de Allende e Hidalgo vienen hacia Valladolid, decide abandonar la ciudad y abandonar el cargo de obispo. Se va a la Ciudad de México y entonces lo que viene siendo el cabildo eclesiástico que se queda en la ciudad de Valladolid decide, también un poco ante el riesgo, ¿no?, de que viene Hidalgo, decide suspender la excomunión de Abadi Queipo. Entonces pues se vuelve un verdadero mequetengue, diría yo, porque resulta que la población en general no sabe si está excomulgado o no está excomulgado Hidalgo, y cuál es la validez o no de este documento. Entonces es muy interesante, porque por ejemplo, mientras que en el documento la falsa excomunión se van con todo, no sé si podamos ver la imagen de... ¿Tenemos, Jero, imagen de eso? No sé si podremos verlo. No, es una imagen. Es una imagen, creo que está muy chica, entonces no se alcanza a ver. En esa imagen aparece la interpolación de cómo le ponen ahí: Hidalgo será maldito, ¿no?, y anatema. Y en otro documento posterior, bueno, más bien no posterior, sino en los documentos originales del siglo XIX, aparece como el mismo Hidalgo hace una defensa de su fe católica, y él dice